Continuamos con la licenciada Raquel Carranza hablando sobre lo que es la alimentación para las mujeres entre 40 y 50 años. Y estábamos hablando recién de la actividad física. Sí, justamente para Sí. que podamos tener un equilibrio entre lo que es nuestro gasto calórico y nuestro consumo energético, Sí. porque bueno, ya estamos agravadas con el consumo, entonces tenemos que tratar de regular con la actividad física. Bien. Tratar de buscar alguna actividad que sea también de tonificación, porque como decíamos, nuestra masa muscular se va como deplecionando mucho más, entonces tenemos que tratar de aumentar la masa muscular para también aumentar un poco el gasto energético o el metabolismo basal y Sí. con eso tener un poquito más de margen, changüí, digamos, para poder comer algo rico. Claro. Y junto con lo de la actividad física, tenemos que aumentar mucho la hidratación, más que nunca la hidratación. Ay, eso es de terror, somos muchas las mujeres que no tomamos nada de muchísimas las líquido. mujeres que nos cuesta tomar líquido. Bueno, tenemos que hacer un poquito más de hincapié en la hidratación diaria y tratar de hacer una desintoxicación por lo menos un día en cada 15 días o un día cada 20 días para que podamos desintoxicar y drenar todo ese líquido que vamos reteniendo, que por el desequilibrio hormonal se favorece aún más esta situación. Bien, ¿y cómo tendría que ser esa desintoxicación de un Esa día? desintoxicación de un día, básicamente programar nuestras 6 comidas diarias, Sí. 4 principales y 2 colaciones, en función de alimentos como frutas y verduras, que son los que más van a drenar nuestro organismo, van a hacer que eliminemos mucho más las retenciones que tengamos. Bien. Especialmente si podemos hacerlo de forma fresca, o sea, comer las verduras y las frutas que sean lo más fresca posible, evitar los enlatados, los deshidratados o los congelados, tratar de ser comprados y consumidos directamente. Tratar de también disminuir mucho el consumo de sal, marcar ese antes y después, que antes comíamos a lo mejor muchos embutidos, muchos fiambres, que son Sí. productos con alto contenido en sodio. Entonces en esta etapa tratar de bajar ese consumo. Bien. Licenciada, ¿qué pasa con el pollo? Que por ahí algunas personas dicen que no hay que consumir tanto pollo por las hormonas, que no es bueno para las mujeres o para los niños también. Sí, bueno, en realidad actualmente es como que toda nuestra industria alimentaria no está tan genuina como podría haber sido en otros tiempos. Sí. Entonces, bueno, es como que volvemos por ahí soy redundante en esto, pero en la moderación está la salud, digamos, o lo saludable. Por ahí nosotros tenemos como hábito consumir todos los días solamente pollo, entonces Sí. eso es como que no estaría tan bueno, pero si nosotros hacemos una variedad de carnes, entre las que incluya el pollo, pero también el pescado, también el cerdo, también la carne de vaca, Sí. porque cada una tiene nutrientes diferentes y que son muy indispensables para nuestra salud. Bien. Entonces, y en este caso que hablas de las hormonas, también en esta etapa sería bueno incluir alimentos que tengan fitoestrógenos, como por ejemplo la soja, porque son los que nos van a ayudar a paliar un poquito nuestro déficit de estrógeno en esta etapa. ¿La soja es buena entonces? La soja, básicamente, pero no tampoco hacer un consumo exagerado, Bien. sino marcar una ración por cada semana o 2 raciones al máximo como por semana. Bien. Licenciada, un placer tenerla aquí, la verdad que muy interesante todos los datos que nos acaba de aportar. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema y, ¿por qué no, para las mujeres entre 50 y 60, de 20 y 30? Exacto, vamos a seguir cada hablando de una esto. tiene su requerimiento. Así Muchas es. gracias a ustedes por invitarnos y permitir hacer explícito esta Muchas situación gracias. que es bastante considerable. Muchas gracias. Estábamos hablando con la licenciada Raquel Carranza y es momento de presentar la segunda parte de Lucrecia Zabaleta, en donde nos sigue explicando acerca de cómo deben ser los cuidados de las plantas en el invierno. En el jardín, volviendo a las tareas que podemos realizar en el jardín, podemos mejorar nuestra pradera verde, nuestro césped, porque la especie que usamos en Santiago del Estero es una especie, la grama bermuda comúnmente llamada, que es una especie que tiene crecimiento de primavera y verano. Durante los meses de otoño e invierno y con el frío, entra en un estado de dormición y con lo cual adquiere un aspecto de amarillo pajizo. Para lograr tener una superficie verde durante todo el año, recurrimos a lo que se llama la resiembra invernal. ¿Qué significa esto? Es resembrar, o sea, sembrar sobre la superficie de césped que ya tenemos
semillas de una especie de césped que tiene crecimiento en otoño y en invierno. Se llama comúnmente ryegrass. Y con esto conseguimos tener un césped de un color verde muy lindo, un verde limonado, que persiste hasta entrada la primavera, verano. Luego este césped muere y da lugar de nuevo al crecimiento de nuestra bermuda original. Es una práctica que adoptamos para tener la cubierta verde en ese estado durante el año completo. Ya que el césped es un componente muy importante en nuestros paisajes y en nuestros jardines. Otra de las tareas que podemos realizar a fin de proteger nuestras plantas en el caso de las temperaturas extremas, ya sabemos que en Santiago del Estero tenemos temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. Y en invierno, si bien no hace frío, tenemos heladas extremas que en muchos casos llegan a 7 o 5 o 7 grados bajo cero, para lo cual recurrimos hoy al uso de algunos elementos que son muy simples y muy fáciles de utilizar, como la malla. Contamos con una malla, una manta antihelada, que es una especie de tela que simplemente se extiende sobre de las plantas y cubre las mismas del efecto de la helada. Podemos extenderla en el caso de canteros por encima de los plantines o de las plantas, y en el caso de plantas individuales, envolver cada una de las plantas a partir del tronco y la parte aérea. Bueno, creo que son tips para ver si colaboramos a mantener nuestros espacios saludables y verdes durante esta estación del año. Muchas gracias a Lucrecia Zabaleta por todos estos consejos que nos acaba de brindar. Muchas gracias como siempre. Tenemos otro invitado aquí en el estudio. Estamos con el doctor Gustavo Garzón, diabetólogo. Doctor, un gusto tenerlo en el programa. Hola Susana, muchas gracias por tu invitación una vez más. Desde el año pasado. Desde el año pasado que no nos veíamos. Muy agradecido de nuevo por las acciones que tienen ustedes de difundir lo que hacen sobre todo para la prevención de esta enfermedad tan en boga, como digo, año a año, y cada vez se diagnostican más casos de diabetes mellitus a nivel mundial y cuanto más a nivel provincial. ¿Y a qué se debe que se diagnostican más casos, Doc? Y bueno, se debe a que la gente se va interiorizando más, se va haciendo una difusión de esta enfermedad, entonces las luces rojas se encienden y cualquier sintomatología que acerque o que llame la atención de lo que la gente escucha, de lo que se difunde para hacer prevención, lleva a una consulta más temprana, y de ese modo podemos llegar a un diagnóstico más temprano, cosa que no ocurría antes. Al no difundir tanto esta enfermedad, sabíamos llegar la parte médica 10 años tarde al diagnóstico. Entonces ahora lo estamos haciendo a través de la difusión, por el interés que despierta en la gente, a diagnosticarlos a edades más tempranas. Bien. Con decirte, para hablar un poquito de números, sí. A nivel mundial, en la última estadística, en el año 2014, según la Organización Mundial de la Salud, hay 422 millones de diabéticos en todo el mundo, cifra que para el 2030 puede estar superando los 600 millones. Esto sí es alarmante. Y sobre todo, ¿en qué se basa? Se basa en difusión de los conocimientos sobre la enfermedad para así prevenirla. ¿Cómo la vamos a prevenir? Sobre todo con una buena alimentación, una alimentación saludable, la actividad física como parte de los pilares del tratamiento de la diabetes. Sí. Aquí hablamos de tratamiento y hablamos de prevención, sí. Alimentación, ¿cómo actividad tiene que física, ser la alimentación de una persona con diabetes? La alimentación debe ser una alimentación sana, comer sano. Es como cuando uno le dice en el consultorio a las personas cuando ya tienen el diagnóstico hecho. Tendríamos que hacer lo que antes no hicimos. Claro. O sea, si hubiésemos comido sano con la anterioridad, hoy por hoy a lo mejor estaríamos retrasando la aparición de esta enfermedad o bien retrasando las complicaciones
presentes que pueden estar. La actividad física forma parte de complementar esta alimentación saludable, esta alimentación sana, y en el caso de tener que hacer ya un tratamiento, ya sea por vía oral, con pastillas o insulina, también forma parte de un complemento. Y sin saber, a lo mejor vos, con esto que estamos haciendo de educación, la educación es otro pilar fundamental. Siempre lo representamos nosotros como una mesa de 4 patas, o una silla si quieres de 4 patas. Si nos falta alguna pata o esa pata está un poco corta, la estabilidad nunca se va a dar. Tal cual. Entonces esto significa que las 4 patas, los 4 pilares son importantes, todos por igual. No nos puede faltar ni un pedacito de ninguno para que podamos estar estables. O sea que es alimentación. Alimentación, actividad física, medicación y la educación sobre todo. Bien, perfecto. Doctor, y sabemos que la diabetes siempre han dicho que es una enfermedad silenciosa. ¿Pero hay algún síntoma, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y decir, me parece que tengo que ir al médico porque estoy notando algo raro? Mira, hay una sintomatología clásica, típica, que hace pensar un poquito a la persona que le puede estar sucediendo. Uno, fundamental, es el sobrepeso o la obesidad. Es un factor de riesgo muy importante. En segundo, vamos por enumerar nada más, pero sin poner una preponderante sobre otra. La obesidad y el sedentarismo. Esto lleva como resultado de la mala alimentación que podamos tener. Sí. Otro signo importante es que le llama la atención a la persona, es que se levanta de noche a orinar en repetidas ocasiones. A lo mejor no era habitual en esta persona, pero llama la atención porque ahora me levanto más veces a orinar y con lo consiguiente a tomar agua. O sea, aumenta la sed y aumenta la necesidad de orinar. Bien. A lo mejor también llama la atención el hambre voraz que pueda tener, o sea, de comer. Esa ansiedad de querer comer todo el tiempo. Y sin embargo, cosa que antes no le ocurría, pero a la vez que come, nota que no aumenta de peso. Entonces, como que también puedes ir acompañada de una pérdida de peso. Bien. O personas que no comen normal, pero pierden peso sin hacer una dieta de por medio, entonces llama la atención. Bien. Otra manifestación es el prurito, o sea, la picazón en el cuerpo, en diferentes zonas del cuerpo, sobre todo en la espalda, en miembros, o sea, llama la atención eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, van a la consulta y el médico, lógicamente, a través de sus estrategias puede llegar al diagnóstico. Bien. O bien por infecciones. Esto se da mucho en las personas adultas, infecciones a nivel de genitales, que pueden ser comunes, ya sea una infección, una micosis a nivel genital, que va acompañada con ciertos signos, con ciertas manifestaciones. Es el motivo más frecuente, sobre todo en el hombre, de ir a la consulta. Bien. Y de esa manera también se llega al diagnóstico. Bien. Seguimos hablando en un ratito acerca de diabetes. Vamos a seguir hablando con el doctor Gustavo Garzón en un ratito. Es momento de pausa aquí en Para Toda Mujer.